y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará, mi Señor. Jesús es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. A cada paso la Biblia, desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, nos habla de la luz. De hecho, la primera cosa que Dios creó fue ¿qué? La luz. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Así que la luz tiene una connotación muy importante y un trasfondo en la palabra que nos enseña a nosotros que debemos de andar en luz. Lo primero que tienes que tener en tu hogar es luz. Aunque nosotros vivíamos allá en el rancho, allá lejos, nosotros decimos allá lejos en el monte, aunque no hay montañas ahí en la región, pero nosotros le llamamos monte a toda la forestación, y allá vivíamos rejundidos allá, y no había luz eléctrica, ni conocíamos qué era eso. Sin embargo, teníamos un candil o una vela, ¿me entiende? Porque o más bien era necesario iluminarnos en la noche, ¿ok? Entonces, de todos modos había luz en la casa. Entonces Dios en su creación cree que es necesario la luz, ¿ok? Cuando tú vas a trabajar y vas a estar tiempo extra en la noche, tú tienes que tener luz, porque si no tienes luz no puedes hacer nada, no puedes trabajar. Entonces Dios lo considera importante crear la luz. Por eso es que Dios primero, antes que empezar a crear los animales, las plantas y todo lo demás, incluso al hombre, Dios considera que es importante la luz. La luz nos hace ver todas las cosas. O sea, la luz pone en evidencia todo. Cuando tú entras a tu habitación, es de noche, no ves nada más que tinieblas, oscuridad. Pero tú prendes la luz y todo se pone en evidencia, ¿ok? Todo está en evidencia. Ves tu cama, ves todo lo que hay ahí adentro, y si no has barrido, no has trapeado, ahí se ve también, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es la luz la que pone en evidencia todas las cosas. Entonces Dios crea la luz para que nosotros le podamos ver a Él en su creación. Sin la luz no podíamos ver a Dios en su creación. Y cuando digo le podemos ver a Dios en su creación, es que tú puedes ver los peces, tú puedes ver los animales, tú puedes ver las plantas, tú puedes ver toda la vasta creación que Dios hizo para nosotros, todo el paraíso en el cual Dios nos insertó o nos puso aquí sobre la tierra en este caso. Hoy el hombre quiere ir a conquistar otros planetas. El hombre en 1969 fue a la luna, ¿ok? Esa fue la gran hazaña en la ciencia, en los astronautas, en la NASA. Esa fue la gran hazaña de ir a la luna, ¿ok? Entonces, de ahí para allá se despierta un deseo, un anhelo, una ambición del hombre de conquistar otros planetas, de ir a otros mundos, de ir al espacio, conquistar más allá del espacio. Y eso no puede ser, ¿ok? La Biblia establece que Dios nos puso límites. Dios puso al hombre en la tierra y nos puso límites en nuestra habitación. O sea, no podemos llegar más allá de la luna, es difícil. Y el hombre ya no quiere vivir en esta tierra. Triste y lamentablemente, y es irónico que los científicos ya quieren ir a conquistar Marte, otro planeta, ¿me entiende?
Por lo mientras mandaron al Curiosity. Ahí está enviando fotos. Dice que tardan entre unos 14 días en llegar una fotografía desde allá hasta acá. ¿Te imaginas qué tan lejos está? Ahora hay una organización la cual le está diciendo a la gente que vayan a Marte. ¿Ok? Entonces muchos ya se están apuntando para ir a Marte. Es curioso, de veras, esto es cierto. Hay muchos que quieren ir a Marte. ¿Ok? Pero la realidad de estas cosas es que con el conocimiento o con la advertencia de que es un viaje sin retorno, de hecho así lo llaman, el viaje sin retorno, y la gente quiere ir, ¿me entiendes? O sea, eso es lo curioso, que la gente quiere ir, aunque saben que ya no van a regresar. Ahora, ¿por qué? Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El equivalente en la palabra de Dios de la luz es conocimiento. El equivalente de la oscuridad en la palabra es ignorancia. ¿Me entiende? Cuando dice Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, quiere decir que no recibieron la luz o que no están siendo iluminados. ¿Me entiende? Por eso la gente se pierde y por eso mucha gente quiere ir a Marte a morirse allá. ¿Me entiende? Un viaje sin retorno. Quieren ir allá aunque sabiendo que no van a regresar. ¿Me entiende? Ahora, Dios nos puso en este paraíso porque la tierra es un paraíso a comparación de la luna y de otros planetas. Dicen los científicos que en Marte, en la luna, son desiertos. O sea, no hay forestación, no hay vida allí. Incluso no hay agua. Hasta ahora no se ha descubierto agua. Quieren ir a descubrir otros planetas, otros mundos, teniendo un paraíso aquí. O sea, esa es la gran contrariedad y la gran ironía de la mente del hombre. En su bajo conocimiento, el hombre está rechazando, dice la palabra de Dios, lo bueno, y a lo malo le está llamando bueno, y a lo bueno le está llamando malo. Al hombre le parece mal que usted se levante en medio de una multitud y predique la palabra de Dios. A ti te juzgan, te odian, te comienzan a señalar cuando tú les hablas de la Biblia y de cosas que van contra el conocimiento de Dios. En este caso, el agnosticismo, el ateísmo y todas esas cosas que rebaten la palabra de Dios. En las universidades no permiten ya casi mencionar a Dios ni la Biblia, pero sí permiten que se lean los libros de Darwin, de la evolución, el origen de las especies, los libros de Friedrich Nietzsche y de todos esos ateos que odiaron y negaron a Dios. El mundo va hacia un caos, va hacia la perdición y vive en las tinieblas. ¿Entiende? Entonces Dios primero creó ¿qué? La luz. ¿Por qué? Para que nosotros veamos, para que nosotros le veamos a Dios en su creación y para que nosotros le conozcamos, porque la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna sombra de variación en él. De hecho, dice la palabra de Dios que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, había caos. Mucha gente lo amaba, lo quería y lo recibía. Muchos lo odiaban. Y otra gente era agnóstica, incrédula ante lo que estaba viendo. Aún mirando los milagros que el Señor Jesucristo hacía, aún mirando que resucitaba muertos, aún mirando que Jesucristo traía un mensaje de esperanza, de paz, de amor y de felicidad, la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque mi pueblo, dice la palabra, se perdió por falta de luz. ¿Me entiende? Porque los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Ahora entendemos, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo fue el único que se atrevió a decir: yo soy la luz, yo puedo iluminarte. Ahora, la luz está aquí en la palabra de Dios.
porque el contenido de la Biblia es palabra de Dios. Fue inspirado este libro a través del Espíritu Santo, y todas las obras que están aquí escritas, y todos los hechos, y todos los profetas, y todos los apóstoles, y todo lo que hicieron los héroes de la fe, y parte de lo que Jesucristo hizo está aquí escrito. ¿Me entiende? Jesucristo fue el único que se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me entiende? Jesucristo fue el único que se atrevió a decir: yo soy la paz, mi paz te dejo, mi paz te doy. Jesucristo fue el único que se atrevió a decir: nadie puede ir al Padre, nadie puede ser salvo, nadie puede entrar al cielo, ni por Mahoma, ni por Buda, ni por la religión, ni por el catolicismo, ni por el mormonismo, ni por cualquier conocimiento o disciplina académica el hombre puede llegar a conocer a Dios. Solamente por mí, dice el Señor en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Jesucristo es el único camino, y le podemos buscar por diferentes partes, por donde quiera que queramos, pero Jesucristo es el camino. Dice: yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la sal de la tierra, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesucristo llega, ya tenía 4 días de muerto Lázaro, y ya estaba en la tumba, obviamente, y Jesucristo llega, y Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todavía Marta no tenía esa iluminación de quién estaba allí, de quién estaba la vida. Cuando Jesucristo venía caminando y llevaban a alguien a sepultar, o sea, obviamente esa persona ya estaba muerto. Entonces la muerte se retracta, Jesucristo se arrima al féretro y le dice: levántate. Aquel cortejo fúnebre, ¿en qué se convirtió? En gozo, en alegría. Comenzó la gente a gritar de gozo. Muchos tuvieron miedo, muchos tuvieron temor, y ¿sabes qué decían? Jamás se ha levantado hombre así. Y la gente se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién es este que manda a los espíritus inmundos? En otras palabras, ¿quién es este al cual los demonios y el mismo diablo le obedecen? Jesucristo quería entrar por desapercibido. Jesucristo quería entrar secretamente en las ciudades, y le decía a la gente: ¿sabes qué? No digan lo que yo estoy haciendo. Te voy a sanar, pero no lo digas. Lo primero que la gente hacía era ir y divulgarlo. Pero Jesucristo no quería que lo miraran, o no quería que se dieran cuenta en este caso. ¿Sabe por qué? Porque era tan famoso. No hay otro hombre en la historia que haya sido tan famoso como nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Salvador. John Lennon dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo. El líder del cuarteto de los Beatles, ¿entiende? Eso dijo, que era más famoso que Jesucristo, y que el evangelio no iba a durar y iba a terminar. John Lennon fue balaceado saliendo de un estudio de grabación, se fue sin Cristo, y el evangelio sigue. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. Entonces, cuando Marta y María le dicen al Señor: Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar en el día postrero. Porque el Señor le dice: Lázaro va a resucitar. No tengan miedo, no tengan temor. Yo estoy aquí. Aquí está la vida. Aquí está la resurrección. Aquí está el Dios Todopoderoso. Aquí está el Creador. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Yo quiero que se les quite de su mente o de sus ojos ese velo, y que vean que aquí está la luz. Yo quiero que saquen esa oscuridad y comiencen a ver con los ojos de Dios, porque la lámpara es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, en otras palabras, Jesucristo dice: el que haya muerto en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y para muestra un botón, decía alguien, se fue a la tumba y le dice:
a los que estaban allí: muevan la piedra. Ahora, la pregunta aquí es, un poquitito nos detenemos aquí y enfatizamos en este detalle. ¿Por qué si Jesucristo iba a resucitar a Lázaro, que no tenía poder también para mover la piedra y decir: piedra, quítate de allí? ¿No se han preguntado eso? Si no se lo habían preguntado, ya se lo están preguntando. ¿Por qué tuvo que ocupar de los demás? ¿A poco no era más fácil que dijera: piedra, quítate, porque ahí voy? Pues al fin y al cabo, después de que quitaron la piedra, entró el Señor Jesucristo y dijo: Lázaro, ven fuera. O sea, con solamente la palabra. Dice la Biblia que por la palabra del Señor, escuche bien, fueron hechos los cielos y la tierra y todas las obras que hay, por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios dice que existe y subsiste el cielo y la tierra. Cuando dice el cielo, está hablando de todo el universo, ¿me entiende? De todas las millones y millones de galaxias, de todos los millones y millones de estrellas que hay. Por la palabra de Dios existen todos los millones de peces que hay en el mar, todos los animales, insectos, el átomo y todas las partículas que existen, que tienen vida, existen por la palabra de Dios. Así que con su palabra le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Por su palabra, ¿me entiende? Por la palabra de Dios se sostiene el cielo y la tierra. La tierra cuelga de nada. Antes de que se descubrieran las leyes de la gravedad, Dios ya había dicho que la tierra se sostiene de la nada. O sea, hay un sistema gravitacional entre el sol y la tierra. Entonces, ¿por qué Jesucristo no le dijo a la piedra: quítate? Porque Jesús le permite al hombre hacer, al ser humano, hacer lo que le pertenece hacer. ¿Me entiende? Eso le correspondía al hombre. Eso le correspondía a la gente, ¿ok? No a Jesús. Jesucristo tenía que hacer lo suyo, porque tú y yo y la gente que estaba ahí no podían resucitar a Lázaro, no podían volver un alma, un espíritu a su cuerpo y después de 4 días de muerto. Dicen los científicos, los que estudian la medicina, que después de un día de muerto, la persona ya es difícil que vuelva otra vez a la vida, que vuelva otra vez a resucitar. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque todo su sistema nervioso y su sistema de pensamientos, el cerebro que codifica todos los pensamientos, se desintegra. ¿Me entiende? Y tienen que durar miles y miles y miles de años, si le fuera posible a un médico, para poder otra vez acomodar las cosas en su lugar. ¿Me entiende? O sea que este hecho ni siquiera el diablo puede hacerlo. Solamente al dador de la vida, a nuestro creador, al que trae la vida y al que trae la luz, es el que dice: Lázaro, ven fuera. El hombre no podía hacer eso, pero el hombre sí podía quitar la piedra. Entonces Dios siempre, cuando va a hacer un milagro, Dios nos dice: mira, haz lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Lo que a ti te corresponde es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. ¿Me entiende? Si vosotros, dice, o sea, refiriéndose a nosotros, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y añade el Señor: si nosotros, o sea, si vosotros, refiriéndose a nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pedimos. Pero nos corresponde venir, orar a Dios, pedirle a Dios, ser fiel a Dios, buscarlo en su palabra. Tú no te puedes retirar decepcionado y decir: ya busqué a Dios por todas partes, ya le pedí a Dios muchas veces, ya llevo varios años pidiéndole y Dios no me responde. No puedes retirarte, ¿me entiendes? Y decir que Dios no te quiso contestar.
Haz un análisis en tu vida y no has recibido. ¿Sabes por qué? Porque dice, no recibís porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. O sea, en otras palabras, estás pidiendo mal, estás haciendo mal las cosas. No te estás sujetando a la palabra de Dios. Cuando tú necesitas de un milagro, tú tienes que sujetarte a la palabra. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es la palabra? Tienes que creer lo que está aquí escrito, lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si tú no lo entiendes, solamente créelo y pídele luz al Señor. El Señor te va a dar la luz, te va a iluminar cómo hacer las cosas. ¿Me entiendes? En otras palabras, tú tienes que quitar la piedra porque es lo que te corresponde a ti. Tú tienes que quitar lo que está allí obstruyendo el milagro de Dios, obstruyendo que el poder de Dios llegue o la mano de Dios llegue. Cualquier persona que necesite un milagro, que necesite un favor de Dios sobrenatural, tú tienes que quitar la piedra. Porque si tú le vienes a pedir comida a Dios, si tú le vienes a pedir dinero a Dios, eso no lo podemos clasificar del todo como un milagro. Porque dice aquí que Dios nos ha bendecido siendo buenos y malos. ¿Ok? O sea que ya no es necesario que venga, Señor, dame para la renta, Señor, dame para los biles, Señor, dame para comer porque no tengo. Ya el Señor sabe, dice, de qué cosas tenemos necesidad. Entonces dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios es bueno con nosotros y nos lleva a entender su palabra. Si nosotros no hemos recibido lo que le hemos pedido, es porque no tenemos todavía la luz de su palabra. ¿Me entiende? O sea, no hemos entendido cómo se dan las cosas, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra en su palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o sea, le faltó luz. Vivía en la ignorancia. ¿Y a poco no? La gente que se pierde, ¿por qué se pierde? Se pierde por ignorancia. ¿Por qué la gente se mete de problema en problema? Por ignorancia, aún siendo cristianos. ¿Por qué nos metemos en tantos líos? Por ignorancia. ¿Y sabes qué es el equivalente de ignorancia? Oscuridad, tinieblas. ¿Y sabes qué es tinieblas? Es ausencia de luz, es falta de luz. Por eso el pueblo, nosotros fracasamos muchas veces por falta de luz, por falta de iluminación. Muchas veces hay gente que dice, y se me prendió el foco. ¿Entiende? Usted lo ha dicho, ¿ah? Y se me prendió el foco. O sea, lo que está diciendo, Dios me dio el conocimiento, Dios me dio luz. Y aún viviendo muchas veces no una vida íntima con Dios, Dios nos da luz, ¿te imaginas? Si nos acercamos más a Dios. Dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esto quiere decir que si nosotros insinuamos, si nosotros damos el primer paso para acercarnos a Dios, lo que estás haciendo es que te estás acercando a la luz. Dice Juan 3:19, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, la gente siempre ha vivido en oscuridad a partir de que el hombre pecó. En el huerto del Edén, todos nacemos en oscuridad. Y ya lo decía David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Isaías dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Por qué? Porque vivimos en oscuridad. Por eso Jesús dice, yo soy la luz. Y si tú me sigues, no vas a andar en tinieblas. Y si tú me sigues, no vas a tropezar. No vas a caer, porque vas en luz. Porque vas caminando en la luz de Dios. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan 1:5. Y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. En otras palabras, mira, el diablo vive en oscuridad. De hecho, es el príncipe de las tinieblas. Él vive en oscuridad, él vive en tinieblas. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesucristo, la luz, resplandece en la oscuridad. Y ni aún, dice, las tinieblas prevalecen contra la luz. O sea, no puede dominar en sentido opuesto. La luz es el bien, ¿ok? El mal es las tinieblas. O sea, lo derecho, lo recto es la luz. ¿Cuál es lo opuesto? Las tinieblas, ¿me entiende? No hay nada hasta en esto. Es un principio bíblico que no hay nada reversible. Es difícil que la luz pueda ser dominada por las tinieblas. Eso es difícil. Así que está establecido. El Señor Jesucristo dice, ni siquiera las tinieblas prevalecen contra la luz. Cuando Dios establece su foco, establece su lámpara en un hogar, en una ciudad, en una familia, en una nación, ahí está la lámpara iluminando. El Señor Jesucristo dice que una lámpara, dice que se hizo no para que esté debajo de la mesa o debajo de la cama, sino para que esté acá arriba en alto e ilumine, dice, y alumbre a todos los que están en casa. Está establecido que Satanás está derrotado, vive en las tinieblas y nunca jamás el reino de las tinieblas va a vencer a la luz, el reino de Dios. Jamás, nunca. Así que cuando el diablo llegue a tu vida, a tu corazón, y como decía el canto de los niños, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, ¿qué le vas a decir? Dile, no, porque Cristo vive en mí, ¿no? Algo así. Aquí no hay lugar para ti. Donde llega la luz, no hay lugar para las tinieblas. La luz es inteligencia. La luz es conocimiento. La luz es sabiduría. La luz brilla en medio de las tinieblas y las tinieblas desaparecen. Dice Daniel 12:3, los entendidos, escuche bien lo que dice, los entendidos. Aquí no dice los ricos, aquí no dice los que traen carros de lujo, no, dice los entendidos. Una persona, no importa su nivel social, no importa que sea un humilde, un pobre, que no tenga, que no goce de privilegios, ¿me entiende? De darse lujos, no importa. Pero aquí, ¿sabes qué dice? Que esa persona va a resplandecer. Te lo leo como dice la palabra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ok? Entonces, la luz en la palabra de Dios es sinónimo de entendimiento, es sinónimo de inteligencia. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Cuando el Señor Jesucristo llega a tu casa, llega a tu vida, ilumina. ¿Me entiende? ¿Por qué los fariseos odiaban a Jesús? ¿Por qué los saduceos odiaban a Jesús? ¿Por qué la gente, la religión odiaba al Señor? ¿Por qué los reyes, los monarcas odiaban al Señor en su tiempo? Y aún hoy lo siguen odiando. ¿Por qué? Porque el Señor es luz, y cuando llegaba ponía en evidencia todas sus malas obras. Y le decía, ay de ti, fariseo, ay de ti, escribas hipócritas. ¿Me entiende? Les decía sus verdades. Que ustedes atan cargas a la gente y ustedes ni siquiera con un dedo las mueven. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que buscan los primeros asientos en las fiestas y les gusta que los llamen rabí, les gusta destacarse entre la gente, les gusta que les halaguen. Entonces por eso odiaban al Señor. El Señor llegaba y ponía en evidencia el pecado, porque es
luz. La luz se da en el entendimiento. Y la ignorancia se da ¿dónde? En la oscuridad. La luz te ilumina tu mente y tu corazón. Y cuando tú eres iluminado de tu mente y de tu corazón con la luz de Dios, con la palabra de Dios, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando el Señor alumbra tu mente, tu entendimiento se enriquece. Por eso es que Dios hace mucho énfasis en que leamos la palabra, en que comamos la palabra, memoricemos su palabra, escudriñemos su palabra, porque te ilumina, te da conocimiento, te da inteligencia. Entonces es ahí donde surgen cosas diferentes. O sea, ¿por qué había tanta discrepancia en el tiempo del Señor Jesús como hoy? Que la gente se enojaba al ver pasar a Jesús. Otros reaccionaban de manera diferente. Otros le aplaudían y le seguían. Otros lo amaban. Otros lo odiaban. Otros lo apedreaban. ¿Por qué? Aquí es donde surge aquellos dichos que dicen, déjame vivir como yo quiero. Así soy feliz. No te metas en mi vida. Y hay mucha gente que se atreve a decir, déjame en paz. Quiero vivir en paz. ¿Entiendes? Pero no viven en paz. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, no lo interpretes en otras palabras como el mundo la da. No creas que lo que tú sientes es paz. No te hagas la idea que vives en paz. Ahora, ¿por qué la gente reacciona así? Déjame vivir mi vida como yo quiero. No te metas en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que estamos bien. Y yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie. Y tampoco quiero que te metas conmigo. Cuando llega la luz de la palabra, te ilumina y te pone en evidencia tu vida. Tú no alzaste tu cuarto, no acomodaste tus cosas, te fuiste deprisa, al rato regresas y entras y ves oscuridad en tu cuarto. Solamente prende la luz, vas a ver un zapato por allá cuelga tu pantalón y por acá está sucio y por allá se derramó la soda. ¿Entiendes? Vas a ver todo. ¿Por qué? Porque prendiste la luz. Tú tienes que anhelar y desear esa luz que el Señor Jesucristo ofrece, la luz de Dios. Yo quiero llevarte a pensar que Dios aún hoy día nos quiere enseñar que vivimos mal. Dios quiere enseñarnos que nos falta mucho por aprender y que no vamos a ser perfectos. Dice, hasta el día que Jesucristo nos saque de esta tierra, nos saque de este cuerpo y podamos nosotros disfrutar con Él en cuerpo glorificado. Porque nuestro cuerpo dice que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la luz nos confronta, nos da coraje que nos digan la verdad, nos da coraje que nos llamen la atención. ¿Por qué? Porque es que es la luz. O sea, nadie te va a exhortar o a llamarte la atención nomás por hacerte quedar mal. ¿Me entiendes? Cuando alguien te esté llamando la atención y te esté diciendo tus verdades a la luz y el filtro de la palabra, no te enojes, no te molestes. Ah, no, pero es que te estás metiendo conmigo y ya te metes con mi familia. ¿Entiendes? No, mejor mira con los ojos de Dios. No te están regañando ni te están poniendo mal. Te están alumbrando con la palabra. Llegó la luz. ¿Me entiendes? No te habías dado cuenta. No te pongas a la defensiva y ponte en oración y dile: Señor, gracias por traerme la luz a mi hogar, a mi vida, a mi familia. ¿Ok? Entonces las reacciones son esas. Cuando la luz llega, donde quiera había problemas. Cuando Jesucristo llegaba, había broncas, había odio, había rencor. Los demonios salían huyendo. ¿Por qué? Porque llegó la luz. ¿Me entiendes? Llegó Jesucristo. Cuando Jesucristo cruzó al otro lado del mar, a una ciudad llamada Gadara, se llamaba esa ciudad. Allí había un endemoniado, dice la Biblia. Y dice que cuando lo vio, le dice: Señor, has venido acá para atormentarnos. Tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: cállate, cállate. No quiero que se enteren.
¿Entiende? Se da cuenta que el Señor Jesucristo llegaba y la gente, es un profeta más, es un maestro, es un rabino, ¿me entienden? Nunca le atinaban que era Dios mismo el que estaba ahí y que Dios mismo los había llegado a visitar, como el Señor le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que yo esté en tu casa, que yo coma contigo. La salvación ha llegado a esta casa. Entonces nadie se daba cuenta, solo el diablo. Entonces el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión era aproximadamente entre 6,000 a 12,000 elementos en el ejército, una legión. O sea, ya te imaginarás cómo estaba este hombre. Dice que las cadenas las rompía. Qué hombre increíble, ni qué nada. Rompía las cadenas, dice. Abría las tumbas. El cemento de las tumbas lo rompía, el mármol. O sea, este hombre era poderoso. Pero no por sí mismo, sino porque estaba infectado de demonios. Y los demonios, ¿sabes qué hacen? Los demonios se meten a los ojos, los demonios se meten a la nariz, los demonios se meten al corazón, al hígado, los demonios se meten en todo el cuerpo. La palabra demonio en el original es daemon, ¿ok? Y su traducción es seres inteligentes. O sea que no son nada tontos los demonios. Por eso ejercen el control en la mente, en los ojos, en el cerebro, en la nariz, en la lengua, en la boca, en todo el cuerpo ejercen el poder los demonios. Por eso eran controlados en sus músculos, en sus tendones. Le daban energía a este hombre para que rompiera las cadenas. Este hombre vivía en completa oscuridad. Y siempre que llegaba donde quiera a las ciudades del Señor Jesucristo, ya fueran los demonios o la misma gente, se ponía en controversia. Vete de aquí, no te queremos. Ahora, ¿por qué? Estaban viendo los milagros, estaban viendo que resucitaba a los muertos, estaban viendo que traía un mensaje de paz. ¿Por qué no lo querían? Porque les ponía en evidencia la verdad, les venía a hablar la verdad. El Señor Jesucristo nunca se retractó de lo que dijo, nunca lo viste pidiendo disculpas. Ay, discúlpenme porque se ofendieron. Incluso un día le dicen los discípulos: mira, ¿sabes que aquellos se fueron porque se ofendieron por lo que dijiste? Y ellos pensaron que iban a decir: llámamelos por favor, consígueme su teléfono, su correo, ahorita les mando un mail de disculpa. ¿Sabe qué le contestó el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Váyanse también. Pero jamás se retractó ni pidió disculpa, porque todo lo que el Señor Jesucristo dijo e hizo, así es y así será. Nada va a ser modificado. Aunque venga un pastor, uno de esos que se llaman profetas, y te digan todo lo contrario, el Señor jamás va a modificar nada de acá. Ellos a lo mejor te vienen hablando y te vienen diciendo de su propia cosecha, componiéndote un discurso para impresionarte y para sacarte el dinero. Pero nada de eso va a cambiar lo que dice la palabra, porque la palabra permanece para siempre. Y aunque la palabra haya sido escrita 3,500 años antes de nosotros, lo que se dijo y lo que se escribió en aquel entonces es lo mismo. Nada ha cambiado. Entonces Jesucristo dice: yo soy la luz. Se dice que había un hombre que vivía en el sótano, no tenía luz, y este hombre ahí se sentía tranquilo, se sentía cómodo, entraba y salía, ahí vivía, ahí dormía en el sótano. Entonces una vez se le ocurrió: no, pues todos tienen luz eléctrica, yo voy a meter la luz también a mi sótano. Y sí, dice que se contrató un electricista y mandó a poner la luz en su sótano. Y cuando dice que ya tenía la luz, se sentía incómodo. Y ahora no vivía feliz ya, no vivía tranquilo en este caso, porque nunca fue feliz. ¿Y sabe por qué? La situación era que empezó a ver con la luz cómo estaba el cuarto todo sucio, habían telarañas, habían alacranes, habían cucarachas y todos esos insectos que se dan o viven en la oscuridad. Por eso ya no vivía tranquilo, ¿me entiende? Vivía en la oscuridad y estaba tranquilo. Bueno, una tranquilidad entre comillas. ¿Por qué? Porque no se preocupaba de nada, no tenía miedo de nada, porque estaba sumergido en la misma oscuridad.
Pero cuando la luz se prende y pone en evidencia todo, ya no estaba tranquilo, porque ya estaba viendo todo tal y como es. Y le temía a los bichos, a las arañas, a las cucarachas. Yo creo que me entiende lo que quiero decir. La palabra de Dios dice que resplandece como luz en las tinieblas. Y la gente dice, yo vivo mi vida como quiero y así soy feliz. Mentira. Cuando llega la palabra de Dios, se ponen en discrepancia y comienzan a rebatir lo que le estás diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les hace confrontarse con la realidad que están viviendo. Dice la palabra de Dios que también la Biblia es como un espejo. Tú te ves ahí y estás amolado, estás acabado. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice que somos herida, hinchazón y estamos podridos. Y el Señor nos ve ciego, pobre, desnudo y desventurado frente a este libro que es la palabra de Dios. Este libro es luz. Y aquí están las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la luz. Acércate a la luz y corrige tu vida. Corrige a la manera que estás viviendo. Que no te enojes, que no te dé coraje. Corrígelo a la luz de la palabra. Y vas a ser bendecido. Y vas a lograr muchas cosas. Y vas a vivir en paz. Y vas a lograr ser feliz. Entonces este hombre estaba tan acostumbrado a vivir en la oscuridad que cuando llegó la luz le pareció todo diferente, todo raro. Una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y mucha gente le teme a vivir en la luz de Dios porque ama el pecado, porque se siente bien así, porque le gusta vivir en la oscuridad. Entonces Dios nos invita a venir a la luz. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios en este momento por su palabra. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará, mi Señor.